Filipenses capítulo 2, leemos del versículo 5 en adelante. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo... Jesús se llenó de Dios y también se vació de Dios y se volvió a llenar de Dios. Cuando digo todo esto, aparece un rompecabezas, y este es el problema. Por eso, de todos los temas de la palabra de Dios, este es uno de los más difíciles de entender. A veces no es tan difícil explicarlo, pero es muy difícil entenderlo. Y algunas veces hay una situación que uno puede creerlo, lo que está diciendo, lo puede creer, pero no lo puede explicar. Pero hay otra cosa más difícil, que es entenderlo. De tal manera de que el enemigo está interesado en que nosotros no entendamos lo que dice la palabra de Dios, y que tengamos una fe confundida, que tengamos una idea nada más de lo que es Dios y lo que es su palabra, pero que no entendamos nada. Por eso hemos dicho, a Jesús lo seguía una gran multitud que no sabían ni a quién seguían. Cuando Jesús les hizo la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, cada uno dio una opinión diferente, señalando con eso de que la gran multitud no sabía ni a quién seguir. Y yo no quiero estar siguiendo a alguien que yo mismo ignoro a quién sigo. Yo quiero estar definido a quién estoy siguiendo. Y también estoy interesado en que ustedes como iglesia, como hermanos, sepan a quién están siguiendo. Porque es fácil meterse en un velo religioso y estar contento solamente: no, pues yo ya tengo religión, yo ya voy a la iglesia, yo ya soy miembro de tal parte, pero sin saber qué es lo que está confesando. Soy enemigo de la gente que ignora estas cosas. Por tanto, si venimos al Señor y estamos en Él, hemos de saber quién es Él. Sería totalmente el error más grande estar siguiendo a alguien sin saber quién es. Hemos de conocer su identidad, de dónde procede, hacia dónde nos quiere llevar, qué lugar ocupa Él. ¿Cierto eso? Porque si usted no está definido qué lugar ocupa Jesús, entonces no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero en la Biblia encontramos dos puertas, dos caminos y dos lugares finales. Aquí no hay un lugar chiquitito y otro más grande y otro más grandotote, ni hay lugares intermedios. Solamente hay dos lugares finales: el infierno y la gloria. Y nadie va a estar en un pedazo de infierno y en un poquito de gloria. Tiene que estar en uno de esos lugares totalmente, infierno o gloria. Y nosotros tenemos que decidir dónde queremos estar. Y para decidirlo no es el día que nos muramos, ni ella muerto que vamos a decidir. Es ahora que hemos de decidir hacia dónde queremos ir. ¿Y por qué tenemos que sufrir tal vez varias persecuciones, luchas y batallas en la vida? Es porque estamos determinados hacia dónde vamos. Y no queremos también creyentes que ignoren hacia dónde se encaminan. Por eso he dicho varias veces, a mí me gusta predicar en una forma definida. Si la persona que viene entiende lo que predicamos y echa mano a la salvación, ha ganado una victoria. Y el que no eche mano a la salvación y se va regañadiente y hablando que aquí no sé cuánto, que no está esto, que lo otro, yo le digo, por lo menos ya sabe para dónde va. El día que llegue al infierno, ni caliente lo va a sentir, porque ya sabe que iba para ahí. De tal modo que aquí tiene que saber y determinarse hacia qué lugar
se encamina. ¿Cuándo fue que Jesús se dio cuenta que en él reposaba esa divinidad? Si nosotros damos cuenta, a la edad de 12 años, él ya sabía que no era un hombre común. A la edad de 12 años, él fue presentado, o estuvo en Jerusalén, presentando su primer sacrificio en aquella fiesta de la Pascua. Él llegó presentando su primer sacrificio para identificarse ya como un verdadero judío. Y desde este momento, cuando a Jesús le preguntó María y José, ¿qué estaba haciendo allí? Porque ellos se fueron y él se quedó en Jerusalén. Y cuando ellos se dieron cuenta, él no va con ellos. Y ya habían caminado todo un día. Y ahora ellos piensan que va con algún familiar. Lo buscan y él no va. Y entonces dicen, el niño se quedó perdido. Regresan a Jerusalén camino de un día. Y cuando lo buscan en la ciudad, lo encuentran que está en el templo, hablando con abogados, con intérpretes de la ley, haciéndoles preguntas y respondiéndoles preguntas a ellos. Cuando María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te quedaste acá? Y él dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Por qué respondió así? ¿Saben que el padre adoptivo de Jesús era un carpintero, José? Y cuando él dice, en los negocios de mi padre me conviene estar, no estaba hablando de José, estaba hablando de aquel que lo engendró. Entonces, desde ese momento Jesús ya sabía su trabajo, su misión y qué era lo que él iba a hacer. De tal manera que desde este momento él ya sabía que su cuerpo era divino y que tenía un trabajo definido en la vida. Pero todavía era un adolescente. Sus sentidos se fueron desarrollando a través de la vida. Todo hasta que él llega a ser un hombre. La ley decía que ningún sacerdote podía oficiar ningún orden de culto, ni ser ungido como sacerdote hasta que tuviera 30 años de edad. Porque se cree que de 30 años de edad ya es un hombre maduro, ya sabe lo que está haciendo. Entonces Jesús no empezó su misión antes, porque él era un sacerdote y, por cierto, sumo sacerdote. Entonces él empezó su tarea a la edad de 30 años. En el libro de Marcos encontramos cuando él fue a bautizarse, dice que Jesús llegó al río Jordán donde estaba Juan el Bautista, cuando él tenía, dice, unos 30 años de edad. Entonces está cumpliendo lo que dice el libro de Levíticos. Ahora, cuando nosotros vemos con respecto a la vida de Jesús, ya estaba programada por Dios. Dice la palabra en Isaías, profetizó de él diciendo, el niño comerá miel y mantequilla hasta que aprenda a hacer lo bueno y rechazar lo malo. Hasta que sus sentidos fueran desarrollados y él pusiera a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hasta entonces él empezaría con esta misión. Ahora, cuando hablamos de quién es el padre de Jesús, la tradición nos dice que el padre de Jesús es un anciano, un viejito con barba blanca, que ya tiene por lo menos varios siglos, y que hablan que en el libro de Daniel se ve como un anciano. Daniel profetizó más de 500 años antes de Jesús, y si el padre de Jesús en esa época ya estaba anciano, cuando nació Jesús ya estaba más viejito, y han pasado 2000 años de ahí para acá, ¿cómo estará ahora? Posiblemente hasta se murió ya. Si los años van pasando por él y van dejando huella en él y está siendo viejito, quiere decir que entonces no puede vivir por la eternidad. Pero ahora notamos que la Escritura nos dice claramente quién fue el padre de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 1, verso 18.
Y cuando leemos el capítulo 1, 32 del libro de Lucas, encontramos que el ángel saluda a María y le dice: hoy concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ella se sorprende y ella dice: ¿cómo puede ser esto? Yo no soy una mujer casada, no tengo marido. ¿Cómo es que yo voy a concebir? Y de paso que no le dice en este año, sino hoy vas a concebir. La Biblia dice: María se turbó. Y la turbación de ella quizá fue esta: es posible que va a querer que me case con él. Entonces el ángel le dice, cuando ella pregunta: ¿cómo puede ser esto? El ángel le responde diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y cuando ella oye esas palabras, más adelante encontramos donde ella acepta y dice: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Y es ese momento cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, y es entonces cuando ella concibió. Mateo capítulo 1 verso 18 dice: y halló María haber concebido del Espíritu Santo. Y el verso 20 del capítulo 1 de Mateo le dice el ángel a José: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, si el Espíritu Santo engendró a Jesús, ¿a quién le llamaba Padre Jesús? Jesús no podía tener dos padres, uno que es el Espíritu Santo y otro que es el viejito. Si Dios hubiera sido humano y hubiera tenido un cuerpo humano, obligatoriamente debía de casarse con María para luego tener un hijo. Pero como Dios es espíritu, entonces el Espíritu fue quien lo engendró. Por eso Jesús tiene una doble naturaleza, verdaderamente humano y el Dios verdadero manifestado en carne. Por eso encontramos en la Biblia que a Jesús se le llama Hijo de Dios, que Dios es el mismo Espíritu Santo. Dice Juan 4:24, Dios es Espíritu. Entonces ese Espíritu que es Dios es quien engendró a Jesús. Entonces en la Biblia encontramos a Jesús. En lo humano se le conoce como el Hijo de Dios, pero también se le conoce en la Biblia como a Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Por qué razón? Porque en Jesús habían dos naturalezas, verdaderamente divino y verdaderamente humano. ¿Por qué razón? Porque hubo una unión de dos naturalezas en el vientre de María. Lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo fue quien engendró a Jesús, por tanto a él le llamaba Padre. Por eso es que en el capítulo 14 de Juan, Jesús dice: el Padre que mora en mí, él es quien hace las obras. Si el Padre es un anciano, con figura como podemos verlo ahora en los cuadros, ¿cómo podía estar dentro de Jesús? Imagínense un cuerpo metido en otro cuerpo. Imposible. Pero como Él es el Espíritu Santo, moraba perfectamente en Jesús. Por eso en la Biblia encontramos que Jesús es divino desde su engendro, porque es Dios mismo con los hombres. Ahora, hay un momento difícil cuando Jesús nace, crece y llega hasta la edad de 30 años. Él es divino, su cuerpo es divino, porque en Él no hay semilla del pecado, absolutamente nada. Pero el día en que fue bautizado,
La Biblia dice claramente que en ese momento en que él fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y posó sobre él y entró a vivir en él. En otras palabras, era la deidad absolutamente tomando el cuerpo para ser el redentor de la humanidad. Ahora es Dios manifestado en carne. La pregunta sería, ¿dónde estaba el Padre de Jesús mientras Jesús estaba en la tierra? ¿Dónde estaba el Padre de Jesús? Y la palabra de Dios nos responde, el capítulo 14, versos 7 y 8 de Juan. Dice claramente Juan el apóstol, en una forma textual, Jesús dijo de sí mismo, el Padre que mora en mí, o sea, en su cuerpo, Él es quien hace las obras. Y en Juan capítulo 1, verso 18 dice que Jesús en su cuerpo era el templo donde el Padre moraba. Su cuerpo humano era el templo. Y en Hebreos capítulo 10, verso 20 nos dice que ese cuerpo era el velo donde Dios se ocultaba. De tal manera que entonces el cuerpo humano que Dios se creó era precisamente donde Dios se ocultaba para hablarle a la humanidad. Según Corintios 5, 19 nos dice, Dios estaba en Jesús, reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba no estaba con Jesús, sino en Jesús. Dios no era compañero de Jesús, estaba dentro de Jesús. Por tanto, la deidad reposaba en él. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 9 dice que en su cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no es parte de la deidad está en Jesús, la deidad está en él. Por tanto, cuando nosotros miramos a Jesús en su función, en su ministerio, podemos ver una dualidad, no de personas, sino de naturalezas, dos naturalezas. Por tanto, vemos ahí divinidad y humanidad. Cuando el Espíritu Santo vino y tomó a María, es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Y en ese momento fue engendrado un niño que traía esas dos naturalezas. Por tanto, podemos encontrar a Jesús, quien es verdadero Dios y perfecto hombre. Verdadero Dios y perfecto hombre. Y aquí es donde está la confusión. La gente le llama dos personas, y no son dos personas, son dos naturalezas en una persona. Dos naturalezas en una persona. Por tanto, Jesús poseía estas dos naturalezas. Nos dice Romanos 1:3. Dice, Dios es una naturaleza divina. Y también nos dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo que es Dios fue hecho carne. Y luego en Romanos 9:5 dice, nos da el resultado, verdadero Dios y perfecto hombre. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Nos está diciendo que Jesús en lo humano vino por la línea patriarcal. Cuando leemos el capítulo 1 de Mateo, ahí encontramos la genealogía de Jesús, empezando desde David, regresando a Abraham, y luego da toda la genealogía. El verso 17 dice que de Abraham a David hay 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. De la deportación de Babilonia hasta Jesús, 14 generaciones. Jesús nació a las 42 generaciones de Abraham hasta él. Si Jesús nació
a esas 42 generaciones. ¿Por qué la gente dice que ya estaba ya desde el principio? Otra vez encontramos la promesa en Génesis 3:15, donde el Señor le dice a Adán que de la mujer nacerá el Redentor de la humanidad, que Él va a sacar de la mujer a quien el diablo engañó. Dios va a sacar al Redentor de la humanidad. Y leyendo esta porción, algunos agregan diciendo que cuando Dios hizo al hombre ya estaba el hijo ahí, y Dios lo está prometiendo más tarde, que lo va a sacar de la mujer, va a sacar al Redentor de la humanidad. Entonces estas son preguntas que no puede contestar esa doctrina antibíblica. Ahora, Jesús poseía dos espíritus: el espíritu humano que le da vida a la carne, como el Espíritu Santo, que es Dios mismo en él. Yo creo que es usted que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, y usted que ha dado su cuerpo para templo de Dios, no duda de eso, que en usted está el Espíritu Santo. Pero aparte de eso, usted tiene su propio espíritu. En Jesús estaba la deidad absolutamente, como también tenía su espíritu humano. De tal manera que cuando Él fue atrapado para llevarlo, amarrarlo y llevarlo al sacrificio, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo abandonó. Es decir, el Espíritu Santo salió de Él. Y luego queda Jesús en su cuerpo humano como el Cordero de Dios, que es ofrecido en el sacrificio. En este momento, Dios cargó a ese cuerpo humano con el pecado de toda la humanidad y condenó el pecado en Jesús, de tal manera de que ese mismo cuerpo fue llevado a condenación en señal de nuestros pecados. Dios lo abandonó. Dios no podía tener una relación con el pecado. Por eso Dios se creó un cuerpo humano para hacer este sacrificio. Pero luego Jesús queda vivo. La deidad sale de Él, pero Él queda vivo. Y cuando llevaron a Jesús y lo crucificaron, Jesús está diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y estos son versículos que toman algunos para decir que Jesús es el segundo. Pero ¿por qué Jesús está diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparar significa ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús ahora, su cuerpo siente que no tiene el mismo poder que tenía antes. Recuerde usted que antes quisieron atraparlo varias veces y Jesús pasó en medio de la multitud y no le hicieron nada, porque la deidad estaba en Él. La deidad lo ocultaba. Ahora no, ahora lo han atrapado. Jesús está siendo golpeado, Jesús está siendo crucificado, y aún con todo eso, Él dice: ¿por qué me has desamparado? Jesús siente que Él es solamente el hombre ahora, no puede hacer los milagros que hacía mientras la deidad está en Él. Y entonces es cuando Él dice estas palabras. Él se siente abandonado, porque Él debía sentir el abandono que el hombre tenía de Dios, porque Él está en nuestro lugar, Él es nuestro sustituto. Y en estas palabras encontramos de que Jesús es nuestro pontífice, Él es nuestro vicario. Pontífice significa poner un puente de relación entre el hombre y Dios. Esa relación que estaba rota, Jesús está poniendo un puente de comunicación entre el hombre y el ser humano. Por eso Él dice: yo soy el camino, porque hay un acceso hacia Dios. Ahora también Él es vicario, porque la palabra vicario significa el que llega en lugar de otro. Jesús llegó en nuestro lugar a la presencia de Dios, en lo humano. Y en este momento Él está siendo nuestro vicario, está tomando nuestro lugar, para luego enseguida exaltarnos y darnos esa victoria. Por eso la Escritura dice que Dios le levantó de los muertos. También encontramos, cuando hablamos de Jesús,
Si hemos visto dónde estaba el Padre antes o mientras Jesús está en la tierra, ¿dónde estaba el Padre? Hemos visto que el Padre estaba en Jesús. No podía la gente buscar al Padre allá en el cielo, porque el Padre estaba dentro de Jesús. Ahora, Jesús ha sido muerto. Ahora encontramos, antes de todo esto, ¿dónde hallamos al Hijo? Si usted ve en el Antiguo Testamento, no nos habla nada del Hijo. Nos habla de Dios, no nos habla del Hijo. ¿Dónde estaba el Hijo antes de nacer? Dice la Biblia que el Hijo estaba en el seno del Padre. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando hablamos de seno, estamos hablando de la mente de Dios, en el plano de Dios, en el proyecto de Dios. Allí estaba el Hijo. No había nacido, pero estaba en el proyecto de Dios. Entonces, ¿dónde estaba el Padre? Estaba en Jesús. ¿Dónde estaba el Hijo? Estaba en el Padre. Por eso Él dice, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Por esa relación mutua que hay. No son dos personas, es un mismo Dios obrando en diferentes formas. Yo les digo, hermanos, si hay dos o tres dioses, significa de que el Dios número uno no es capaz de todo. No es capaz de todo. No es el Todopoderoso. Si necesita de otro más, significa que no es el Todopoderoso. ¿Por qué que nosotros no somos todopoderosos? Porque necesitamos. Para todo necesitamos de otro más. Pero Dios, ¿por qué se le conoce como el Dios Todopoderoso? Porque Él no necesita de ayudas. Él lo puede todo. Y ese Dios Todopoderoso es Jesús mismo. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Jesús mismo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Usted ha oído oraciones donde la gente tiene en su mente tres lugares. Y han dicho muchos escritores que creen en la Trinidad, han dicho que hay tres tronos. El primer trono que se encuentra cerca del ser humano es el del Espíritu Santo, porque él tiene relación directa con el ser humano. El segundo trono es donde está el Hijo, y el tercer trono es donde está el Padre. Y en su oración lo dicen de esta manera: te pedimos a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando oran en el nombre de Jesús, ellos en su mente ven correr al Hijo para el Padre. Y si el Padre, ahí estamos pidiendo unas cosas, ¿se las doy o no se las doy? Y el Padre dice, concédelas porque las pidieron en mi nombre y me las pidieron a mí. Y entonces ve la gente en su mente, lo ve venir al Hijo con la respuesta. Y dice que sí. Pero qué bonito cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, reconociéndolo como el Todopoderoso. Si nos va a decir no, es Él que nos va a decir no. Si nos va a decir sí, es Él que nos va a decir sí. Él no saca permiso con nadie. Él es autónomo, es absoluto. Por eso es que es el yo soy. El yo soy, el Todopoderoso. Dios no saca permiso con nadie para hacer una obra. Si usted nota, por ejemplo, cuando sanaba paralíticos, no empezaba a ayunar y a orar por ese paralítico. Simplemente, levántate y anda. Ora por los ciegos, sordos y mudos y hasta endemoniados. Solamente bastaba su palabra. Lázaro, ven fuera. Y a pesar de que tenía 4 días de muerto, Lázaro la escuchó. Y usted que está vivo, ¿cómo no puede oírlo?
Ahora, él se vació de esa deidad en el momento que lo atraparon. Y en esa forma llegó al sacrificio, como el Cordero de Dios, como el Cordero creado para el sacrificio. Y murió. En esa condición fue sepultado. Estando en la tumba, cumplidos los 3 días que él mismo dijo, el Dios Todopoderoso, que es el Espíritu Eterno, el gran yo soy, entra a la tumba y llega donde está el cuerpo muerto. Inmediatamente le da vida. Inmediatamente Dios entra en Jesús de nuevo. Y ahora Jesús ya no puede estar muerto ni puede estar en la sepultura. Jesús sale de la tumba victorioso. Y la Biblia dice que Él sale aún sin quitar la piedra que estaba puesta sobre el sepulcro. La piedra que tenía un sello romano, que nadie podía tocar esa piedra. Jesús salió victorioso, porque ahora Él tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. Él salió de la tumba glorioso. ¿Por qué? Porque Dios, que es la deidad absoluta, ha tomado ese cuerpo de nuevo. Y ahora Jesús es inmortal. Jesús es glorioso. Y con ese cuerpo se fue al cielo. Y dice la Biblia que la muerte no tiene más que hacer con ese cuerpo. Ni el diablo no tiene nada por qué tentar ya ese cuerpo, porque es un cuerpo glorificado. Y un día el mundo mismo lo verá regresar con ese cuerpo. Lo verá regresar a la tierra. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y hasta los que traspasaron su costado lo verán, refiriéndose a Israel. Entonces su venida será visible con ese cuerpo con que se fue. Con ese cuerpo va a regresar. Y no dice que vienen 3. Dice que es Él el que viene. Por eso hablaba yo con un amigo en una ocasión sobre el levantamiento de la iglesia. Y yo le decía a él que la iglesia se va a casar con uno. Y se va a casar con Jesús. Y yo le digo, para usted es el Hijo. Me dice el correcto. Bueno, entonces la iglesia se va a casar con el Hijo. ¿Qué pasa con el Padre? ¿Va a tener un suegro la iglesia? ¿Qué papel cumple el Padre de ir para allá? ¿Y el Espíritu Santo qué es? ¿Va a ser un mandadero de la iglesia? ¿Un sirviente de la iglesia? ¿O solamente el Hijo se casa y los otros 2 se quedan sin nada? Y él me dice, lo que pasa es que el Hijo se va a casar con la iglesia y después de casado se la pasa al Padre. Qué bonito, bueno, ¿eh? Pero la Biblia, ¿dónde dice eso? No dice, pero uno se imagina. Eso es lo que predican ellos. Imaginaciones. Nosotros predicamos lo que la palabra de Dios dice. No podemos decir más de lo que dice la Biblia, pero tampoco podemos decir menos. Lo que podemos decir es lo que ella dice. Y por eso es que alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Al tercer día Jesús resucitó glorioso, se levantó de la tumba. Y ese cuerpo no se levantó solo, ese cuerpo lo levantó ese Dios Todopoderoso, que para eso lo creó. Por eso Isaías dice que Dios cargó en él el pecado de todos, 53:6 de Isaías. Entonces cuando Jesús está orando en la cruz, es porque Él se siente solo, su cuerpo está llevando el sacrificio por la humanidad. Pero una vez resucitado, dice la Biblia que se presentó ante los discípulos y que Jesús resucitado es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. El capítulo 28, verso 18 de Mateo nos dice, desde el verso 16, dice que cuando lo vieron resucitado, unos de los discípulos vinieron y le adoraron y otros dudaban. Lo mismo que está sucediendo en el mundo. La iglesia del nombre de Jesús adora a Jesús como el único y verdadero Dios. Los demás dudan y ellos dicen gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. O sea que son 3 gloriosos.
para tres hay gloria. Y la Biblia dice en Apocalipsis 5:12 que Jesús es el dueño de toda la gloria, de toda la alabanza, porque Él es el Dios por todos los siglos y Él es digno de todo. Entonces la gloria nunca tiene que estar repartida. La gloria es solo para Él. En Isaías nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Si no comparte su gloria con nadie, significa que Él es el dueño de toda la gloria y de toda la alabanza. Por tanto, cuando leemos en esta porción, el verso 18 del capítulo 28 de Mateo, dice que Jesús se presentó a los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Él se dice toda potestad, está diciendo: tengo autoridad en los cielos y en la tierra. Algunos dicen que Jesús es el Diosito de abajo, que gobierna la tierra, pero que el Padre gobierna las partes celestiales. Con este versículo queda descartado esto, porque Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y me preguntaba alguien, este es un versículo clave, porque aquí dice: toda potestad me es dada. Y me dice él, ¿quién se la dio entonces? Está diciendo que el Padre le dio toda la autoridad. Y yo le digo, está correcto. Pero ¿sabe una cosa? Que Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Lo que significa es que si hay otra persona aparte de Jesús, no tiene nada. Porque Él tiene todo el poder, todo el dominio en el cielo y en la tierra. Y yo no voy a seguir a un Dios que no tiene nada. Yo quiero seguir a ese que es dueño de todo, de toda la gloria y toda la alabanza. Y Él es el dueño de todo. Por tanto, las tentaciones humanas se terminaron en Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Él tiene todo el dominio y toda la autoridad. De manera que Jesús tiene todo el poder. Y hasta el día de hoy, su oficio como hijo todavía funciona. Por eso sigue siendo el Salvador. Su sacrificio todavía está vivo. Si nosotros miramos a Dios, aparte de Jesús, aparte del sacrificio, vamos a ver a Dios y un sacrificio al frente. Toda persona que quiere llegar a Dios tiene que pasar por el sacrificio hecho por Jesús. Porque el sacrificio está ardiendo delante de Dios todavía. Y es la forma de que el ser humano puede hallar salvación, pasando por el sacrificio de Jesús. Por eso en el libro de Apocalipsis es a menudo encontrar que Dios estaba en su trono y al lado de Él un cordero. Y la pregunta de muchos es, ¿de qué ese cordero significa el hijo? Todos sabemos de que Jesús no era un cuadrúpedo, era un ser humano. ¿Por qué se llama cordero? Porque fue asociado con el oficio que se hacía del cordero por la remisión del ser humano. Jesús tomó ese oficio, pero no significa de que era un cuadrúpedo. Ahora, cuando se va para el cielo, no era un cuadrúpedo que va para el cielo, es el mismo ser humano que conocían todos. ¿Por qué se encuentra en el cielo a Dios y el cordero a la par? Lo que significa es que delante de Dios está ese sacrificio todavía por nosotros. No significa que hay un animal ahí. Lo que significa es que el cordero fue ofrecido por la redención de la humanidad. Entonces delante de Dios está ese sacrificio vivo delante de Dios. Jesús en su oficio como hijo no ha terminado. 1 Corintios 15, 28. Por eso es que en la Biblia se halla un juego de palabras entre el Hijo y el Padre, siendo así una misma unicidad, pero en cuanto al oficio y también al Dios Todopoderoso. Dice en Isaías 9:6 que Jesús es el Padre eterno. Jesús en lo humano es el Hijo, pero en el Espíritu es el Dios Todopoderoso.
de tal manera que aquí encontramos a Dios envuelto en un cuerpo humano. Jesús es el Espíritu Santo. Mateo capítulo 18, verso 20. Dijo Jesús claramente: donde estén dos o tres convenidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Que nos gusta mucho ese versículo. Aquí habemos más de tres. Aquí está el Señor con nosotros. ¿Por qué no hemos preparado un sillón especial para Él? Porque Él no está con un cuerpo humano. Él es el Espíritu Santo que usted puede sentir en su vida. Es el Espíritu Santo que usted puede sentir en su corazón. Yo estoy en medio de ellos. Y el capítulo 28, verso 20 dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está con nosotros? En espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. Y Juan 14, 18 dice lo mismo. Y 2 Corintios 3, 17 dice: Dios es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Como fin, Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el Dios que pronto aparecerá para levantar a su iglesia. Y es el Dios que el mundo pronto verá venir. ¿A quién tiene que rendirle cuentas? Pero ¿por qué tiene que esperar hasta entonces? Qué maravilloso es sentir al Señor hoy en nuestra vida. Dios ha mostrado su gran gesto de amor. Yo no puedo comprender cómo podemos rechazar esa manifestación de Dios, ese Dios invisible, ese Dios espíritu, ese Dios incorpóreo, ese Dios intangible, que un día se tome un cuerpo solamente para venir, buscarnos y salvarnos. Y que el hombre ahora, la mujer ahora, le voltee la espalda a ese Dios. Tendría que ser alguien tan incomprensible que no sepa apreciar. De tal modo que hemos de darle gracias a Dios por ese gesto de amor. No tenemos que darle a Dios por semejante sacrificio, pero por lo menos podemos rendir nuestra vida a Él y no tomar las cosas de Dios como juguete o pasatiempo, sino en serio tomar una determinación de servir al Señor todos los días de nuestra vida. Nos ponemos en pie en este momento. Yo quiero invitar a la madre de nuestro hermano Cruz Antonio Segovia. Ella un día fue bautizada en el nombre de Jesús y no sé ni por qué dejó de venir. Pero yo quiero decirle que a Dios que dejó aquí está todavía esperando. Usted quiere abrir una nueva relación con Él, Él está buscando y Él quiere salvarla. También en su hija hay un Salvador para su vida. Yo quiero invitar esta tarde. Quieren pasar aquí adelante, hacer un voto con el Señor ahora. No pierda el tiempo pasa. ¿Quiere pasar aquí adelante? Haga un voto con el Señor de nuevo y dígale: Señor, quiero empezar esta caminata de nuevo. Si un día usted conoció a Jesús, tal vez no lo distinguió muy bien, pero tiene la oportunidad de decirle: Señor, abre mis ojos, yo quiero conocerte, yo quiero verte, yo quiero sentirte en mi vida. Esta es tu oportunidad. Venga para acá, vamos a orar por usted. También esta muchacha puede ser bautizada en el nombre de Jesús para remisión de sus pecados. Por ahí viene otra mujer también, necesita salvación. Jesucristo sigue siendo el mismo. Él es nuestro Dios Salvador. Esta tarde hay otra mujer también que necesita remisión de pecados. Gracias a Dios que tenemos un Salvador. También ahí viene otro joven también. Lo vi que estaba cantando muy alegre. Es porque algo está sintiendo. Algo está sintiendo. Entonces algo está sintiendo. Es algo que está sintiendo. No son drogas, no son pastillas, no es nada de eso. Entonces tiene que ser Dios que lo está tocando. Y si es Dios que lo está tocando, debe darle gracias a Dios de que Dios se humille hasta llegar a tocarlo a usted y entregar su vida al Señor. Vamos a orar por estas personas. Si hay alguien más que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, yo le digo esta tarde, es su decisión.
es su momento que usted conozca quién es verdaderamente Jesucristo. No se conforme con un Cristo de lata, con un Cristo de madera, con un Cristo de yeso. Venga y entregue su vida a un Jesús resucitado, victorioso, que le puede dar vida a usted. Si alguien más se nos apoderamos, puede pasar aquí adelante, pero podemos decir a estas personas bienvenidas para servir al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en esta hora, toca estas vidas, Señor Jesucristo. Te pido en este momento, Señor, que estas personas puedan sentirte a ti, Señor. Cambia su mente en este momento. Cambia su mente, Señor. Cambia su corazón. Y que en esta hora tomen una determinación de entregar su vida a ti, Señor. Te pido que tú cambies su vida. Y en el nombre de Jesús, obra en sus corazones. Que sientan conciencia de pecado y que no pueden ser libertados solos. Que necesitan de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay remisión de pecados. En el nombre de Jesús hay salvación. Y en el nombre de Jesús hay vida. Por tanto, esta persona puede alcanzar esa vida, esa salvación